Pues cuando me diga nuestro querido técnico Javier, empezamos. ¿Qué? Sí, no te preocupes. Ya estamos, para que lo sepáis, aproximadamente unas 40 personas a través de internet y luego las 6 personas que estamos aquí presencialmente. Javi, el PowerPoint lo pueden ver ellos, ¿no? Vale. ¿De qué parte de Brasil eres, Renata? Salvador de Bahía. Salvador de Bahía. Que nosotros en Brasil tenemos muchos mediadores por el foro internacional que tenemos aquí. En Brasil la mediación está, ahora estamos desarrollando la mediación, pero la mediación administrativa hay casi nada. Porque dice Renata que ahora en Brasil, ella es brasileña, que está haciendo aquí su doctorado, un máster, está haciendo aquí en Sevilla, que en Brasil ahora se está desarrollando más la mediación, pero sobre todo que es complicado que la administración pública apueste por ella, por lo cual la mediación administrativa es más difícil que la familiar, que la vecinal. No, aquí lo que pasa es que ya hablaremos después de experiencias, porque la verdad que lo interesante no es... Yo creo que lo interesante es al sector al que te quieras dirigir. Es importante, o pienso que es importante, que sepas darle la tecla de lo que le interesa. Al político le interesa el voto. Si eres capaz de crear un servicio de mediación que le dé votos, están dispuestos a apostar por ti. A la empresa le interesa la economía. Si eres capaz de ahorrarle dinero, están interesados en un servicio de mediación tuyo. Entonces, es saber qué es lo que le debemos de vender para que ellos crean en nuestro perfil, nuestra profesión, nuestro trabajo. Pero es verdad que la mediación administrativa es muy complicada. Yo digo en España que es de las primeras que se reguló, porque en el año 92, los que estudiamos Derecho, estudiamos que aparecía que se pueden terminar los procedimientos administrativos y los contenciosos con un acuerdo. Lo que pasa es que nunca se desarrolló. Sí. Es distinta a la brasileña, sí. Sí, comenta Renata que la autotutela en Brasil es bastante distinta que la que hay en España. Y eso permite a lo mejor quizás más avance en un sitio que en otro, pero bueno. Sí, ¿empezamos? Bueno, pues nada. Buenas tardes a los que estáis aquí y buenas tardes desde España a los que estáis al otro lado del hilo. Y bueno, yo lo primero, por descontado, daros las gracias porque queráis compartir un ratito, queráis estar con nosotros. Cuando digo nosotros, porque detrás está el equipo de Executive Education, que son un poco los promotores, los impulsores de toda la filosofía de trabajo de mediación aquí en esta universidad, ¿no? Y como muchos de los que estáis al otro lado me conocéis, sabéis que llevo aquí 3 años en Loyola, y que mi aparición por esta universidad fue expresamente para crear todo una fórmula de mediación, desde la formación a la creación de un foro, a la creación de proyectos en colegios de niños, de colegios educativos, a la creación de un centro de mediación para ofrecernos a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues quiero decir que doy las gracias mucho a esta universidad por querer apostar por esto de la mediación. Y luego las gracias a vosotros, los que estáis allí, los que estáis aquí, bueno, pues por querer compartir este ratito con un loco de la mediación. Y me gusta decirme o definirme como loco de la mediación porque yo me enamoré de esta profesión hace ya unos cuantos años. Y lo único que me da estar aquí delante de... Suena un pedido ya. Lo único que me da aquí estar delante de vosotros no es más, y lo digo de corazón, todos los que estáis aquí presencial como los que estáis al otro lado, que me decidí por entrar en este campo, en este mundo profesional, en los años 90, cuando en Europa se empezó a hablar de una recomendación, de que se iba a regular, que se iba a proponer a los países europeos algo que ya se había aprobado en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, pero que se extrapolaba y se traía a Europa, ¿no? Y fui de los primeros que aquí en Sevilla, en Andalucía, pues me metí en este mundo profesional
Y es lo único que me da esta categoría, si me permitís la palabra, de estar, pues siendo yo el que dirige, el que habla, el que comenta, cuando incluso sé, porque he visto algunos nombres ya reflejados en la pantalla, que muchos de los que estáis al otro lado de la pantalla del ordenador, pues tenéis incluso la misma y por qué no más experiencia que yo, ¿no? Pero bueno, tenía ganas de compartir, porque he hecho durante este año muchas conferencias a través de la web, tenía ganas de compartir pues un poquito mis inquietudes, mis intereses, que nos animara un poco, porque yo creo que este camino de la mediación y de los mediadores es complicado. Por muchas cosas que ahora lo hablaremos y lo analizaremos, pero sobre todo es complicado porque requiere de que nos enamoremos de este perfil profesional. Por eso cuando la universidad me propone hacer una webinar, una clase a través de internet, que también se podía evidentemente estar presencial, pues la idea era coger algo que a mí, aparte de que os pudiera atraer a vosotros, a vosotras, pues que a mí me atrajera también. Yo creo que si no te gusta lo que estás diciendo, estás haciendo, al final se nota, ¿no? Porque la pasión se nota cuando trabajas en algo, ¿no? Y a mí me apasiona este perfil profesional. Por eso le puse ese nombre de Haz de la mediación tu filosofía de vida, porque muchos mediadores, muchas mediadoras que hemos tenido la suerte de formar, pues nos han dicho, mira Javier, quizás nosotros o quizás yo no voy a ejercer la mediación porque me dedico a otra cosa, pero me ha servido estar en un curso de mediación, en un taller de mediación, porque he aprendido a gestionar mis propias emociones, mis problemas, y eso me sirve en mi día a día, aparte de que me pueda hacer mediador profesional, ¿no? Y de ahí la idea es de ponerle ese nombre de Haz de la mediación tu filosofía de vida y que tu pasión se convierta en tu profesión. Yo estoy en ese momento, os los cuento a vosotros y los cuento también a vosotros, en el que hay mucha gente que te dice, ¿cómo tienes tiempo para todo? Yo no sé si os pasa, a vosotros que estáis aquí y a los que estáis al otro lado, ¿no? Y hay gente que os dice, ¿y cómo tienes tiempo para todo? ¿Y cómo has escrito un artículo? ¿Y cómo has viajado? Yo hace un poquito tuve una suerte de ir a Copenhague. ¿Y cómo tienes tiempo para ir a Copenhague? Y claro, yo siempre digo lo mismo, en el momento en que tu profesión se convierte en tu pasión, pierdes la noción del tiempo. Yo ahora mismo he perdido la noción del tiempo cuando trabajo y cuando hablo de esto que es la mediación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros de lo que quiero compartir con vosotros. Y si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Las personas que están aquí presencialmente, buenas, me podéis preguntar, insisto, en vez de hacer un debate o diálogo, porque no nos escuchan los que están al otro lado de la red, me hacéis la pregunta que sea, yo la repito y así la oímos todos. Y los que estáis al otro lado, con vuestras cámaras, vuestras webcams, una vez que termine esta media horita o 40 minutitos de exposición, si os parece, abrimos un turno en el que podéis abrir vuestro microfonito y podéis preguntar también lo que queráis o valorar lo que queráis, tanto a mí como a los que están aquí presentes, y podemos aprovechar, pues bueno, que las inquietudes que tenemos todos las podamos compartir desde distintas partes del mundo. Porque ya os adelanto, según tengo entendido, he visto ya algunos nombres, pero que lo sepáis los que estáis aquí, que ahora mismo estamos al mismo tiempo en esta media hora, gente de Brasil, de México, de Argentina, de Portugal, de España, distintas partes de España. Es decir, que tenemos la gran suerte de compartir un ratito entre gente que nos gusta y nos apasiona este mundo profesional. Uno con más experiencia, otro con menos, pero yo creo que este batiburrillo, este Naciones Unidas que vamos a crear hoy aquí, pues yo creo que merece la pena para que nos comentemos cosas y preguntemos y hagamos cosas. Entonces, lanzo en media horita la exposición, si os parece, a los que estáis sobre todo al otro lado, y en media hora yo ya os aviso y abrimos las líneas para que podáis preguntar o comentar lo que queráis y así compartimos un poquito la experiencia entre todos. ¿Os parece? Antonio, un saludo. Bruna, Fátima, simplemente os saludo con el dedo y si os parece, pues comienzo y ya nos lanzamos con este tema, ¿no? Bueno, lo primero que os quería decir, y lo vais a ver un poco en el PowerPoint, lo primero que os quería decir, lo vais a ver en el PowerPoint, es que me gustaría cambiar la educación. Esta frase que se me ha ocurrido poner no es más que estoy en un centro educativo, estoy en una universidad, soy un profesor universitario, aparte evidentemente mediador profesional a lo que me dedico y de lo que cobro mis mediaciones, pero sobre todo cambiar un poquito este perfil de que cuando alguien se forma, cuando alguien trabaja en un tema, por lo menos que le apasione.
que le guste, que lo sienta. Siempre cuento, y por si alguno me lo habéis escuchado, perdón a los que estáis al otro lado, pero siempre cuento que ojalá en mediación pudiéramos conseguir, y ahora daré algunas pistas, pudiéramos conseguir lo que se consigue en otras profesiones que evidentemente llevan muchos más años que nosotros, que es que si te apasiona, lo sientes. Y me explico. Hace unos días estaba por la calle y vi desgraciadamente un accidente de un chaval aquí en Sevilla que iba con una bicicleta. Del carril bici, que aquí hay zonas que son muy complicadas, pues se resbaló, cayó del bordillo de la acera de la calle y, bueno, pues se hizo daño. A los 2 segundos, las personas que estábamos alrededor nos acercamos para ayudarle, como seres humanos que somos, para recogerle, para levantarle. El chaval estaba sangrando en la rodilla, se había hecho daño, y no había pasado eso, 1, 2, 3 segundos, llegó un señor andando, sudoroso, corriendo, en calzonas, con unos cascos de música, que se quita los cascos y dice, perdón, dejadme, que soy médico. ¿Por qué os pongo ese ejemplo? ¿Por qué me gusta compartir con vosotros ese ejemplo? Porque ese hombre, en ese momento, ese día, lo que está haciendo footing, está en un día de descanso, está corriendo, está haciendo ejercicio, pero él es médico, haciendo footing en la consulta o en cualquier sitio. Imaginaros qué bonito sería que los mediadores pudiéramos algún día decir, perdona, es que soy mediador. ¿Y por qué perdona, es que soy mediador? Porque estás hablando con alguien que lo primero que tenemos que hacer es entendernos, si no, mal andamos. Y que si vemos algún problema, nos ofrezcamos. Perdona, es que soy mediador. Sería precioso, porque de muchas profesiones se ve a lo mejor como esa experiencia que tuve del médico. Luego, me gusta que se apasione uno. Y en esta locura de la pasión por esto, aparece esta imagen que hay aquí. Vamos a intentar utilizar el método Kinder. Yo creo que tanto aquí en España como los que estáis en otros países, el huevo Kinder es famoso. Antonio, el huevo Kinder lo tienes controlado. El huevo Kinder, el Kinder sorpresa, lo bonito del huevo Kinder, cuando se lo das a un niño, no es tanto el chocolate, que está muy bueno, que es la envoltura, sino lo que hay dentro. Que viene acordado en una capsulita, creo que normalmente amarilla, y ahí está el regalo. Entonces, yo creo que es importante que trabajemos la mediación no tanto en saber qué es la mediación, como en saber ser mediadores, para llegar a ese médico que hacía footing. Porque no hay nada más bonito, lo digo verdad, que sorprendamos a la gente con nuestro interior, nuestra forma de trabajar. Cada vez que voy a un curso de mediación, siempre digo lo mismo. No me llama la atención un curso que me enseñen mediación. Me llama la atención un curso que me enseñen a ser mediador. Esa es la teoría. Desde que empezamos a formar a la gente, y la escuela que tengo la suerte de dirigir, va en esa idea. E insisto, lo voy a lanzar y luego compartimos si queréis. La idea de descubrir de cada uno, pues el tesoro que llevamos dentro, como si fuéramos el alquimista. Porque realmente lo que buscamos es, hay personas con estas características que ahora comentaremos, perfecto. Vamos a intentar, modelándolas, que se hagan mediadores profesionales. Y, bueno, pues conseguir que con la gente que nos podamos ofrecer y trabajar, pues trabajar desde lo que somos, de lo que sentimos, desde lo que vemos que realmente puede ser nuestra profesión, ¿no? Y hablando de esto, este ratito de esta tarde os voy a hablar de muchas locuras. Lo digo para que merezca la pena que estemos aquí sentados y al otro lado de la línea. Os voy a hablar de ser sastres. Vamos a hablar de cómo se cose. Vamos a hacer un taller de costura este ratito de esta tarde. En media horita vamos a coser ropa. Porque si hay algo que también me gusta a la hora de pensar en el perfil de un mediador o mediadora, es las comparaciones. Yo crecí, soy profesor universitario, crecí no tanto entre libros, sino entre personas. Y siendo profesor universitario, no he sido el típico ratón de biblioteca, sino que he sido esa persona que siempre aprendía y aprehendía, hacía suyo lo que veía alrededor, de lo que decían su familia, de lo que decían sus amigos, de lo que decían. Y para mí eran los verdaderos maestros. De hecho, ahora que estoy en mediación, para mí los maestros muchas veces son los dibujos animados de una película que me están enseñando qué hacer en un tema de un conflicto concreto, como es, por ejemplo, Peter Pan.
en el que un padre viaja al país de nunca jamás a recuperar a sus hijos. Igual que hacemos en mediación cuando hay un divorcio. O cuando hay un problema con adolescentes en conflicto. En el que, yo qué sé, cualquier otra película nos puede enseñar. Está en la calle el aprender. Y yo aprendí de todos estos señores que están aquí o señoras que están aquí. Primero de los alquimistas. Yo creo que en mediación buscamos a alguien que sepa lo que es ser alquimista. Que sepa lo que es hacer ver no tanto lo que tiene alrededor como lo que hay en el propio interior de cada uno, de cada conflicto, de cada problema. Como si fuera el alquimista. La historia del alquimista, que todos lo conocemos, es un poco esa búsqueda continua de lo que es la satisfacción y la riqueza, etcétera, y al final descubres que la tienes mucho más cerca de lo que lo pensabas porque lo tienes en ti mismo, en tu familia, en tu gente, en tu sociedad, en tu empresa, o donde sea. Me gusta compararnos con traductores de sentimientos. Mira, una de las cosas, y lo uno con los intérpretes de mensajes, una de las cosas que hemos tenido que aprender los mediadores, y aquellos que ya lo sois, lo sabéis, y los que no lo sois y queréis estar en proceso de formación de futuro, lo podéis prever, es que tenemos que saber traducir tanto mensajes como sentimientos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo una de las cosas que más me sorprendió cuando me formé como mediador era el que había que aprender muchísimo de comunicación no verbal. ¿Y por qué? Simplemente porque decían los expertos, mire usted, del mensaje de una persona, un 8% es lo que dice, te voy a llamar. Un 30% es el tono con el que te lo dice, te voy a llamar. Y un 62% los gestos con los que te lo dice, no te preocupes que te voy a llamar. Claro, yo comprendí en aquel momento, y me gusta formar en ese sentido, que yo estaba en un 8%. Yo estaba en, a mí me gustaría la custodia de mi hijo. Yo estaba en, me da igual, prefiero no pedir ninguna pensión compensatoria. Yo estaba en, lo que pasa es que ahora he tenido que aprender que no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen y los gestos con los que lo dicen. Luego, al fin y al cabo, estoy traduciendo sentimientos de ellos. Porque muchos lo ocultan, muchos no saben, muchos luego tenemos que traducir esto. Y tenemos que traducir mensajes. Lo digo, porque también lo habéis vivido muchos de los que ya sois mediadores, que hay veces que te sientes como si estás sentado con un francés y con un alemán. El francés habla francés, el alemán habla alemán, pero ambos no saben el idioma del otro. Y eres tú, que sabes francés y alemán, el que sabes traducir sus mensajes. Luego yo me siento traductor, igual que un traductor cuando hay algún tipo de intervención en un momento determinado. Hay veces que me siento sastre para hacer trajes a medida. Cuando empezamos a ser mediadores, lo primero que nos dicen es, ¿y esto cómo se hace? Nos formamos como mediadores, nos gusta la mediación, aprendemos de ella, pero desde el primer momento queremos saber más porque nos pica y tenemos ganas. Y lo primero que te dicen los alumnos es, oiga, ¿y esto cómo se hace? ¿Y usted cómo lo hace? Y yo creo que los profesionales de esto siempre tendremos la misma palabra cuando nos preguntan. Depende. ¿Por qué depende? Porque no hay un traje igual a una persona. Esa es la gran ventaja de nuestro trabajo, que es muy artesanal. Y esa es la gran ventaja de lo que huye mucha gente cuando no quiere ir a los juzgados, a los tribunales, porque muchas veces le dan trajes ya prefabricados, que te puedes sentir bien o no, que te puedes sentar bien o no. Estamos acostumbrados a ir a las tiendas. ¿Y vosotros creéis que todos los ciudadanos entramos en la L, en la M, en la XL y en la XLL o la XXL? Yo creo que no. De hecho, ya se crea la SX, que es la más pequeñita. Y de la XXL, que desgraciadamente o por suerte es mi talla, ya hay la XXXL. Porque tú dices, bueno, es que los hay más gordos que este señor, por lo cual no le está bien la chaqueta. Es que es muy difícil hallar una talla para las personas. Por altura, por sexo, por color del pelo, por estación del año. No hay un traje ideal. Por lo cual me siento muchas veces como un modisto. Necesito que la gente que tiene problemas vengan a un modisto a que le haga un traje a su medida, que es distinto del traje de otra persona. El problema es que muchas veces, y yo creo que, y si no me corregiréis después los que estáis al otro lado también, igual que los que estáis aquí,
Muchas veces no queremos dedicarle tiempo a ir a un modisto o a una modista, porque ese modisto y esa modista nos dedica tiempo. Nos hace el traje, pero nos hace ir otra vez, y nos lo hace probar. Y ahora lo que va a hacer es recoger un poquito el dobladillo, y ven el próximo día a probarte. En definitiva, estoy un mes detrás de ese traje. Ahora no quiero contar cómo os queda el traje, porque está hecho a ustedes, está hecho a vuestra medida, a vuestro grosor, a todo, y a lo que a vosotros guste. Luego vuelvo a decir, me siento sastre, me siento cocinero, quiero que os sintáis cocinero, y los compañeros y compañeras que estáis detrás, seguro que habéis sentido cocinero alguna vez. ¿Por qué? Porque al igual que el ser sastre, o el ser modisto o modista, el ser cocinero o cocinera pasa exactamente igual. De gusto no hay nada escrito, por lo cual cada uno tenemos que saber cocinar la comida que cada uno les gusta o que necesita en ese momento, porque estamos hablando, por ejemplo, de 2 divorcios, pero uno es un divorcio de una pareja que tiene 23 años, que tiene toda una vida por delante y que no tiene niños, y el otro es un divorcio de una pareja de 60 años, que le quedan menos años de vida, que los hijos ya están criados, y es distinta la comida que necesitan. Y estamos muy acostumbrados también a, bueno, pues a la comida rápida, y realmente muchas de las personas lo que necesitan son cocinar a fuego lento y saber cocinar los conflictos que tenemos encima de la mesa. Me siento gestor de viajes en la vida o en el conflicto de las personas. Mirad, hay algo que me encanta explicar, y por eso también creo que os sentís gestores de viajes, porque ¿cuándo vamos a una agencia de viajes? Os pregunto. Yo particularmente voy a una agencia de viajes cuando tengo decidido viajar, tengo un dinero ahorrado para ello y quiero ir a un destino que me apetece. Y la agencia de viajes me tramita el billete de cómo estoy a donde quiero ir. Y la agencia de viajes es meramente una agencia de viajes, que lo que va es a promover lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Lo mismo pasa exactamente con la mediación. Me parece apasionante porque me considero, cada vez que estoy sentado en una mesa de mediación, una agencia de viajes. Yo necesito saber cómo estás y necesito saber dónde quieres ir y yo te acompaño. Luego soy al igual que un agente de viajes. Necesito saber cómo estás. Mire usted, me ha pasado esto. Me quieren despedir. Necesito saber si te quieres ir de la empresa o quieres seguir trabajando allí, porque entonces te daré un billete a otro. Y de cómo estás a cómo quieres estar, yo te voy a ayudar. No me digáis, sinceramente, Bruna, Estela, Fátima, que no somos agencia de viajes. Pues sí, muchas veces nos sentimos como la agencia de viajes. Somos matronas del pacto. Mira, esto también lo cuento hace muy poco, y sé que compañeras mías están ahí al otro lado. Estaba en Valencia hace unos días, la semana pasada. Y estando en Valencia, les dije, me asombró una vez una alumna que tuve en un curso que se hizo en un hospital aquí en Sevilla, que dando unas clases para explicar qué técnicas y habilidades hay para atender en urgencia, era personal sanitario que trabaja en urgencia de un hospital sevillano. Y necesitaban técnicas y habilidades para atender a los familiares, etcétera. Me preguntaron que qué es lo que yo hacía. Entonces yo les expliqué que soy mediador, que me dedico a intervenir cuando las personas quieren que les ayude porque tienen un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue magnífico porque en ese momento le dije que los mediadores somos muy... no tenemos precisamente el ego subido, al revés, requiere de mucha humildad este trabajo, que somos personas que dejamos que sean ellos los que elijan ese viaje que he dicho antes, solo que nosotros tramitamos su billete, que somos un gimnasio donde ellos van a hacer el esfuerzo, pero orientado por nosotros, pero quienes sudan son ellos, porque son ellos los que encuentran la solución gracias a nuestras alternativas que le planteamos, ¿no? Y entonces me dice, pues entonces usted se dedica a lo mismo que yo. Y fue maravilloso, porque le pregunté a usted qué es lo que es, y me dijo esa frase que tenéis ahí, yo soy matrona. Fijaros la comparación, qué bonita, ¿eh? Diego, te va a encantar. Y te digo por qué, porque me dice la mujer, igual que yo, cuando una mujer va a dar a luz, cuando una mujer se queda embarazada, nos encontramos con que hay protagonistas y protagonistas. Evidentemente, la principal protagonista es la madre, la que da a luz. Y el padre, evidentemente, que también ha tenido que ver de alguna forma en el nacimiento. Pero antes de que nazca el niño, la madre se pone, o la pareja se pone, en manos de un profesional y hacen lo que dice ese profesional, que se llama ginecólogo o ginecóloga. Alguien que te va diciendo si tienes que andar,
alguien que te va diciendo si tienes que perder peso, alguien que te va diciendo qué alimentación tienes que tener, y tú cumples lo que él dice. Igual que si lo pusiéramos en manos de un orientador, de un terapeuta, de un abogado, lo que él diga, es el profesional. Y una vez que nace el niño, nos ponemos en manos de otro profesional al que, a pie juntillas, a rajatabla, seguimos sus directrices, que es el pediatra o la pediatra. Esa persona que te dice qué hacer, le hace a prueba al niño a ver si tiene algún tipo de discapacidad, plantea lo que es el crecimiento, ve lo que es la alimentación que tiene que tener, y tú como padre o madre, pues sigue las directrices de él. Dice, pues mire usted, hay un profesional que es muy desconocido en muchas partes del mundo. En España en concreto, la matrona, ahora ya hay matronos también, hay hombres que son matronas, antiguamente eran conocidos, ¿sabéis por qué? Porque en España se nacía en las casas, en los años 50, en los años 60. A partir de los años 60 fue ya el boom de que, gracias a la sanidad pública, pues todo el mundo, el nacimiento de un niño normalmente, salvo colectivos concretos, pues se tiene en un hospital. Por lo cual, cuando las matronas iban a las casas a ver si estaba preparado ya para el parto, eran más conocidas. Hoy en día son muy desconocidas. No nos conoce nadie. ¿A poco el que le preguntéis a alguien que haya tenido un niño le dice, bueno, ¿y quién fue tu matrona? ¿Se acuerdan quién fue su médico? Antes o después, pero no su matrona. Dice, pues mire usted, si nosotros no estamos en el día del parto, habría mucha complicación. Nosotros somos los que certificamos que ahí ha habido un nacimiento. Nosotros somos los que ayudamos a que esa señora, que es la que está sufriendo y la que tiene que hacer el esfuerzo, nazca el niño. Pues cambie usted la R por la C y ustedes son profesionales del pacto. Me pareció precioso, porque entonces comprendí que también somos matronas y que podemos formar a matronas. Matronas entendidas como profesionales del pacto. Agencia de viajes entendida como que vamos a ayudar a lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Fotógrafos de la realidad. Realmente no hay nada más que nuestro trabajo muchas veces que del álbum de fotos de que la gente que tiene problemas nos trae con las imágenes de lo que le ha ocurrido. Muchas veces lo que queremos es centrar la fotografía para intentar sacar lo mejor posible en función a lo que ellos quieren. Electricista de toma de tierra. Y fijaros que ponen puntos suspensivos. Última comparación, y no os canso más con comparaciones. Somos, seréis electricistas de toma de tierra. Y eso no está en los libros. ¿Sabéis quién me enseñó a ser electricista? Un electricista que un buen día llegó a mi casa. Se había estropeado la lavadora. En una casa donde viven 5 mujeres y un hombre, es muy grave que se estropee una lavadora. ¿Por qué? Pues porque mis hijas particularmente tienen que cambiar de ropa, no pueden repetir ropa. Nosotros somos más dejados los hombres y te repite la misma camisa y no pasa nada, pero ellas no. Luego yo llamé urgentemente a alguien que me ayudara para arreglar la lavadora, porque se estaban acumulando la ropa sucia. Y vino un señor, un día que había sido un día malísimo en Sevilla, de tormenta, y vino un señor que a alguien que es profesor titular de universidad, un monstruo del conocimiento, le enseñó una lección. Porque vino un señor con una gorra, de esta que se ponen ahora a la juventud, recuerdo perfectamente la imagen en la cara, con los ojos azules, y un cigarro. Y se me acerca y me dice, su nombre es Javier, ¿no? Sí. Y la pregunta clave fue la siguiente, que yo os la hago. Mira el enchufe donde está la lavadora enchufada y dice, perdone, ¿ese enchufe tiene toma de tierra? Y siguió fumando. A mí como si me hubiera dicho algo en alemán, porque claro, yo le dije, ¿qué es una toma de tierra? Ahora ya lo he aprendido. ¿Qué es una toma de tierra? ¿Qué cara no me vería el hombre? Y lo comparto con vosotros también, que se me queda mirando y dice, no tiene usted ni idea de lo que es una toma de tierra, ¿no? Se lo voy a explicar. La toma de tierra es los enchufes actuales. Su casa he visto que es antigua. El hombre hizo una radiografía nada más que llegó. Su casa ha visto que es antigua. Los enchufes actuales tienen un neutralizador en el enchufe que si lo tiene porque el enchufe es nuevo no hay ningún problema. Lo que se ha roto es el aparato. Pero si no lo tiene, como ha habido días de tormenta, el problema viene de fuera, no del aparato. Ha sido una descarga eléctrica, ha sido algo de la comunidad, ha sido algo... Claro, ¿por qué me enseñó una lección? ¿Y por qué lo quería compartir con vosotros, Rafael, Teresa, Pilar, Narda? Porque claro, muchas veces somos tomas de tierra. Me siento un enchufe, me siento un ladrón, como le llamamos aquí en España. Tú te enchufas por aquí, tú te enchufas por aquí, y voy a intentar que lo negativo no pase de un lado a otro.
Luego, también somos electricistas. ¿Os parece? ¿Lo somos más o menos? Dedo así, Rafael, ¿estamos en ello? Ahí estamos los electricistas, las matronas, las agencias de viaje, Teresa, y también en Portugal. Bueno, pues ese es un poco el perfil que buscamos. Cuando iniciamos nuestra formación, e insisto que después abriremos un turno para que preguntemos, etcétera, es cuando ya me doy cuenta que buscando ese perfil de profesional que se sienta mediador, no que aprenda mediación, sino que se sienta mediador, y propongo a la universidad esta y en otros sitios, evidentemente, donde he tenido la suerte de participar. Sobre esta línea de trabajo, evidentemente luego viene lo que es el viaje. Es decir, cuando alguien se forma, pues lo que hace es un viaje. Hace un viaje de X meses, en este curso, en otros cursos, los que hacemos aquí, los que se hacen en otros sitios, los que hacéis en otros países. Y muchas veces cuando nos metemos en este viaje, igual que cuando hacemos un viaje, es complicado. Porque como bien dice ahí, queremos tener todo tipo de experiencias, queremos conocer los compañeros nuevos que van a entrar en ese barco, queremos ver qué paradas hace, queremos ver qué actividades hay, queremos ver qué talleres hay, queremos ver... Todo sirve. Os puedo asegurar que todo sirve. Yo tengo la suerte, y ya son, pues no exagero, en esta universidad llevo 4 ahora, pero llevamos casi 20 años formando en mediación con magia. Y hay un taller de magia que hace un mago profesional que nos enseña qué es lo que hace un mago, crear ilusión. Porque un mago lo que es ilusionista. Y un mago tiene una serie de técnicas y habilidades que muchas veces al ojo humano hace que no seas consciente de lo que está ocurriendo, porque luego te das cuenta que al final lo que ha hecho es un pequeño truco. Pues a través de talleres de magia, a través de talleres de interpretación de dibujos, porque muchas veces nuestros clientes principales son niños, cuando es un tema de adolescentes, es un tema de chavales, es un tema de niños que hay en un problema de conflicto familiar, a través de talleres de caligrafía, porque hay gente que te dice, ahora algunos de los que estáis aquí estáis cogiendo alguna frase, y leyendo vuestras letras sé decir un poco cómo sois, con cierto riesgo de error, pero te dicen que la persona más impulsiva, la persona... Claro, fijaros el interés de formarte en cuestiones de ese tipo, que es lo que nos hace conocer muchas experiencias. Con eso, ¿qué conseguimos? Viajar y hacer lo que nos gusta, ver una oportunidad, trabajar también y llevarnos el equipaje justo. Una de las frases que a mí, bueno, pues muchos de los que me habéis escuchado muchas veces sabéis que canso, es que es ese desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque todos venimos de alguna profesión, de origen, que no está mal. Yo creo que esta profesión de mediador, de mediadora, no es patrimonio de nadie, pero es responsabilidad de todos. Luego, bienvenido a esta profesión, personas del ámbito de la educación, personas del ámbito del trabajo social, personas del ámbito del derecho, personas del ámbito de la psicología, de la pedagogía, de la sociología, de la antropología, de humanidades, de ingeniería, de la arquitectura. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es nuestro bagaje. Ahora, cuando vamos a viajar para formarme como mediador, es donde me encuentro que me llevo, porque tengo que hacer una maleta. Si la lleno de cosas, al final viajo fatal, porque voy incómodo, y encima tengo que facturar, acordaros. Pero si la lleno de pocas cosas, al final va a ser complicado. Eso es lo que yo le llamo desaprender para aprender. Hay cosas que traemos aprendidas de origen por nuestro perfil profesional, pero que como no desaprendamos un poquito, no aprendemos este nuevo lenguaje que significa trabajar en mediación. Luego veamos qué equipaje. Y sobre todo, lo ideal en esto es formarnos, saber trabajar en esto, saber ser esas comparativas que hemos hecho antes, pero sobre todo el no tener un objetivo definido. El camino cuando te formas, al final, es el que te va marcando la satisfacción del trabajo. Siempre se dice, y se dice en muchos talleres, en muchos sitios, que lo interesante, lo divertido, lo que realmente merece la pena, no es tanto el destino como el viaje que se inician. Es el que iniciamos. Nosotros formamos personas, y hay una lista, permitidme porque ahora nos vamos a meter un segundito en el tema de ese taller de sastre. Hay una lista que a mí me asustó, y no sé si a los que estáis al otro lado de la línea, María del Mar, Luisa, Juan Antonio, Fátima, os asustaron. Y os voy a decir por qué. Porque yo empecé a trabajar y me dijeron, tenemos que formar, no me dijeron tenemos que formar alquimistas, fotógrafos, matronas, no, me dijeron tenemos que formar profesionales que seáis neutrales, serenos, observadores, comunicadores,
pacientes, empáticos, que inspiréis confianza, objetivos, confidenciales, bueno, y tengo una lista pequeñita, pero esa lista era de 17 o 18 características. Y yo lo primero que dije, y me dirijo ahora a mis compañeros que están al otro lado de la línea, lo primero que dije es, en mi vida voy a ser mediador profesional. Porque yo no podía ser Superman. No sé si las que sois mujeres decíais, pues yo tampoco puedo ser Superwoman. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que es muy paciente es muy despistado. O a lo mejor alguien que es muy introvertido, pues le es difícil ser observador. O a lo mejor alguien que es muy objetivo y que inspira confianza es poco confidencial. Aquí en Sevilla, en España, se dice maruja. Yo soy maruja. Yo lo cuento todo. Yo llego a mi casa y tengo que contarlo, lo que he vivido. Y muchas veces cambio los nombres para que no se sepa lo que hay, pero quiero contarles lo que me ha pasado un día en mediación. Entonces, es complicado ser así. Hasta que descubrí que el problema no era ser un Superman o Superwoman. Lo importante era saber qué se requería y a partir de ahí, en lo que puede ser bueno, lo potencies, y en lo que eres malo, conviértelo en una virtud. Si somos despistados, eso es bueno también. Porque muchas veces se limpia el mensaje por las partes sin necesidad de preguntarles, porque somos despistados. Si somos impacientes, eso es bueno, porque muchas veces la gente utiliza la mediación para dilatar muchas cosas. Si somos personas, que no pasa nada, que no estamos buscando cuando formamos mediadores o mediadoras que sean con este tipo de características. Lo que estamos formando son seres humanos, personas, que conociéndose como son, pues potencien o valoren cada circunstancia. Porque cada asunto requiere a lo mejor una habilidad distinta. Pero claro, cuando yo vi aquello, queridos amigos y compañeros del otro lado, cuando yo vi aquello, pues fue cuando dije esa frase de, en mi vida voy a ser mediador profesional. Porque, bueno, de todas las características que me dieron, 15 o 16, yo cumplía 2. Era comunicador, creo que sigo siendo, y en todo caso era imparcial o neutral o objetivo, que sigo sin saber cómo diferenciar las 3 palabras. Pero bueno, lo dejo ahí. Porque cada vez que alguien le dice, eres imparcial, dice, ¿qué quiere decir de imparcial? Ser objetivo. Y cuando te dice, ¿qué quiere decir ser objetivo? Ser alguien imparcial. Las utilizamos indistintamente. Yo creo que esas características las cumplía, pero paciente, confianza, observador, empático, que yo pregunté, ¿ha dicho simpático? No, empático. Ostras, hay que estudiarlo. Porque yo vengo del mundo del derecho, soy abogado de origen. Es complicado, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí. A partir de ahí, la universidad me permite hacer un curso de expertos, me permite crear un foro internacional de mediadores profesionales, que muchos de los que estáis ahí sois miembros. Ahora mismo en el foro que se está coordinando desde aquí, hay personas de 27 países del mundo. Ahora mismo estamos conectados de 7 o 8 países, pero tenemos representantes con esta filosofía de trabajo en 27 países del mundo. Es decir, que aquellos que forman parte del foro internacional son personas que pueden estar en contacto con personas de cualquier país del mundo que está viviendo lo mismo y que entre nosotros colaboramos con el único requisito de echarle una mano. El foro es gratuito, el consulting es gratuito, el proyecto Druida para colegios de niños, para empezar desde pequeñitos a enseñarles de qué va esto, también lo estamos haciendo a nivel de proyectos para poderlo hacer en distintos colegios, es decir, se abre unas posibilidades tremendas. De hecho, ahora mismo estamos haciendo, eso último que aparece ahí, un manual para que aquellos que queramos, ya hay varios que están participando, otros a los que tengo que contestar, en el que pongamos en común costumbres que hay en distintos países que tienen que ver con la actividad de mediar. Quizás a lo mejor no profesional, pero sí natural. Está el Palabrero Guayú en Chile, me parece que es, está aquí el Tribunal de las Aguas en España, hay muchos sitios donde tienen costumbres que son cuasi de mediación. Y ahora, por ejemplo, estamos creando un pequeño manual para compartirlo entre nosotros, que también es muy exitoso. Fijaros el campo que se nos abre, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya, para ir avanzando y sobre todo dejar un ratito que comentemos, preguntemos cosas, aquí es donde ya trabajamos potenciar los valores, la intuición, algo que dicen muchos hoy en día, como estamos en la era digital, yo con 57 años ya que tengo, me coge la era digital un poquito de lado, pero tienes que aprender sí o sí. Y son mis hijas las que están todo el día presionando con los WhatsApp, con los Instagram, ya incluso hago alguna vez un boomerang con mi hija la chica, es decir, ya sé hacer de todo, pero todo a base de empujones, porque claro, soy alguien que no nací en la era digital. Pero una cosa que me queda cada vez que hablo con la gente que entiende de eras digitales es crear tu propia huella.
permitirnos a los mediadores que ya somos profesionales en las distintas partes del mundo en el que estamos, y por supuesto aquí en Loyola por descontado, porque tenéis y tendréis siempre las puertas abiertas, que creéis vuestra propia huella, pero vuestra propia huella no digital, sino mediadora. Con todo ese batiburrillo que os he contado, porque creo también que hemos perdido mucho tiempo esperando que las administraciones y la gente apueste por nosotros, sin nosotros mismos creérnoslo. Y yo desde que aparecía por aquí dije, se acabó. No somos los hermanos pobres de nadie, no somos las alternativas de nadie, somos la vía principal para cualquier conflicto. Donde haya un problema, más vale un minuto hablando que toda una vida esperando. Y para eso tenemos profesionales de este tipo. Y yo creo que necesitamos, eso que dicen los expertos, necesitamos crear esa huella. ¿El enemigo es? Pues fijaros todos los enemigos que hay aquí. Se me ocurrió, preparando este ratito con vosotros, con vosotras, decir, voy a buscar enemigos, voy a buscar malos. Y fijaros los malos que aparecieron. Aparecieron Joker, apareció el del Planeta de los Simios, apareció el del Silencio de los Corderos, apareció el lobo que tiene su propia sombra, apareció el lobo de Caperucita, apareció también Gila, un humorista español que siempre hablaba con el enemigo. El enemigo muchas veces esto no es cuestión de hablarlo, no vamos a tener tiempo, porque insisto, esto era una hora para compartir, que yo me puedo quedar aquí todo el tiempo que queráis, por supuesto, pero sí el deciros que, bueno, que evidentemente hay muchas cosas que no promueven expresamente el que estemos en un momento no álgido de la mediación, porque sí lo estamos, sino sobre todo de que nos creamos que realmente la mediación pues merece la pena, ¿no? Y lanzo algunas ideas, ¿vale? Para ir terminando. La primera, vamos a ver, desde el primer momento se lanzó la idea a todos los mediadores que estáis allí y que estamos aquí, y futuros mediadores, de que lo que debemos de hacer es una Alternative Dispute Resolution, es decir, somos una alternativa a resolución de disputas. Y perdonadme la expresión, ya con la edad que tengo lo puedo decir, maldita la hora que nos mandaron eso los americanos. ¿Por qué? Porque ni somos una alternativa, porque somos una vía principal, y tampoco vamos a resolver, sino que vamos a gestionar. Nosotros somos una agencia de viajes, somos una gestora, somos un gimnasio, que vamos a poner nuestros aparatos en función para que la gente pierda peso, para que la gente sude sus problemas, y somos los dueños del gimnasio, pero que no somos ningún tipo de resolución, porque muchas veces nos buscan, y muchas veces los debates que tenemos ese debate de resolución, si el acuerdo es una consecuencia del esfuerzo, el que tú hayas perdido peso es una consecuencia de los datos que yo te he dado a ti, de los ejercicios que tienes que hacer para mejorar. El que tú dejes de fumar es una consecuencia de un esfuerzo que vas a hacer progresivo de ir dejando de fumar poco a poco y que no vuelvas a fumar. Ese esfuerzo que lo haces tú, yo lo único que hago es gestionarlo. Que con ocasión de esa gestión se resuelven, bienvenido sea. Yo el día que paseé por mi Sevilla del alma, donde estoy, más ancho que nunca, fue aquel día que en el año 2012 en España salió la ley de mediación. Y os voy a decir por qué. Porque alguien que empezó en los años 90 en esto, pues dijo, madre mía, ¿en qué desierto me he metido yo? No había leyes, no había normas en España. Y fueron saliendo poco a poco cosas. Fueron saliendo formaciones, fue saliendo servicios de mediación, etcétera. Pero en el momento que salió la ley, no era importante porque ya estamos regulados por una ley y hoy en día somos oficialmente una profesión en España, sino porque cuando lees la ley, yo que soy abogado de origen, todo el mundo empieza a leer una ley a partir del artículo 1. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta que termina. Y pocas personas son las que se leen la exposición de motivos, el preámbulo, los principios, porque parece como que eso no es dispositivo, eso no... Pero en la exposición de motivos está la explicación de lo que viene después. Leeros, los que sois de España, y los que no sois de fuera, leeros también para que veáis nuestra ley, leeros la exposición de motivos de la Ley Nacional de Mediación. Y dice, constituimos la mediación en España para crear una justicia de calidad. Ese fue el día que empecé a pasear, con el pecho ancho por Sevilla, diciendo, nosotros somos justicia de calidad. Ni alternativa, ni a lo mejor, ni complementa, ni... No. La vía principal. La vía principal es que habléis. Y si es imposible,
vete a la reclamación. Me pareció un espaldarazo en aquel momento fortísimo. Y a ese espaldarazo nos decidimos lo siguiente. Vamos a crear una escuela, vamos a crear un trabajo, vamos a crear esos mediadores que se sientan traductores, que se sientan matronas, etcétera, pero desde algo que para mí me parece fundamental. Cuando antes ponía la lista de habilidades o de cualidades de un mediador o mediadora, es como cuando ves a alguien de la prensa, si me permitís. Cuando veis a alguien de la prensa, lo que está buscando un titular. Yo no conozco a alguien que no sea de un periódico, de una radio, que cuando le cuentas algo, mire usted, es que actualmente estoy trabajando así, pero ¿y cómo le llamarías a eso? Está buscando un titular. ¿Cuál sería el titular de los mediadores? ¿Cuál sería la característica que por encima de todas tenemos sí o sí que trabajar? La creatividad. Yo creo que acertamos si hacemos el esfuerzo, aparte de estudiar o aprender mediación, de creatividad. Y claro, la creatividad es muy complicada, ¿eh? Aunque parece que es interesante, que es divertida, es muy complicada. Y os voy a decir por qué es complicada. Porque esto es lo que nos hace, por ejemplo, que necesitemos clases presenciales. El método que nosotros seguimos es un método más, es el famoso método Blended. Es decir, tenemos clases presenciales una vez a la semana y el resto se hace con módulos online. Y hay mucha gente, y ya algunos estáis al otro lado de la cámara porque lo sé, yo he visto antes, que lo hacéis en streaming. Y es lo más cercano a estar aquí sentados. No estáis físicamente, pero tenéis la cámara ahí y podéis interactuar. Pero es necesario la creatividad. Es algo que jamás la inteligencia artificial va a tener. A lo mejor el día de mañana habrá mediadores y mediadoras que le den a una máquina y te saca una solución. Pero la creatividad es imposible porque las máquinas siempre tienen que estar programadas. Nuestro trabajo tiene que ser continuamente esto que tenéis ahí. Capacidad para generar soluciones con ellos originales y novedosas. Ser capaces de ver lo que todos ven, pensar lo que nadie más ha pensado e incluso atrevernos a hacer lo que nadie se ha atrevido. Me parece apasionante esto porque muchas veces esto nos hace también salir de nuestros límites. Yo dejé de acudir a los tribunales, no me gustaba porque me encontraba como lo que ocurre, por ejemplo, pequeño inciso porque no es cuestión de entrar ahí. Sé que en todas partes del mundo habéis conocido el caso de la manada. Sé que aquí para nosotros también es un caso que ha sido muy traído, muy llevado, el caso de la manada. Y no sé si está bien o mal la justicia, no sé si le han dicho bien o mal. Lo que me sienta mal es que el juez diga, yo hago lo que dice la ley. Es decir, me circunscribo a las reglas. Oiga, usted también está para interpretarla, usted también está para saltársela. Usted también está para... Entonces, claro, me da pena, pero la mediación me ofrece la posibilidad de saltármelo, siempre que no haga cosas ilegales. Pero si hago cosas justas, intento que a pesar de, porque acordaros que somos modistos y cosemos en función a lo que quiere la gente y lo que necesitan. Y hay veces que te tienes que salir un poco del marco que te marca muchas veces la ley, sin que eso sea legal, sin que eso, perdón, sea hacer cosas ilegales. No hacemos cosas ilegales, pero sí sabemos interpretar. Aquí en España hay un juez muy conocido, quizás no lo conozcáis en el extranjero, se llama Emilio Calatayud, un juez de Granada que trabaja con menores y que muchas veces cuando un menor ha robado en la feria de su pueblo y es menor, en vez de condenarlo a vigilancia, a internamiento, lo que llega es un pacto con él de que si termina el curso escolar le conmuta la pena, pero tiene que terminar. Y hace medidas educativas. Y que conste que el reglamento dice que principalmente lo que tiene que hacer es internarlo. Pero él sabe que eso no es solución. Por lo cual me parece fantástico que esta profesión nos permita creatividad y nos permita mirar más allá. Yo creo que esto es la base de muchísimo de trabajo. Es una práctica artesanal y termino con lo que dije que os iba a contar sí o sí, que es, yo creo que estamos en un trabajo totalmente artesanal. Es bonito, es apasionante. A mí me apasiona. He dicho al empezar, y me habéis escuchado poquito a poco, que cuando tu profesión se convierte en tu pasión, pierdes la noción del tiempo. Pues sí, yo pienso que al que es cinéfilo, si se mete en un congreso de cine y le pones a hablar de cine, pues se vuelve loco, porque es lo que le gusta. ¿Por qué no cambiamos la educación? ¿Por qué no podemos conseguir que la gente se apasione por lo que hace? No enseñándole lo que es, sino enseñando a hacerlo. Vuelvo a insistir
Y en eso no me no voy a cambiar nunca. Y yo creo que esta práctica artesanal nos convierte en modistas, Tenemos que intentar crear prendas, y fijaros que ahí en la esta está siempre puesto entrecomillado, para las personas que vienen a nosotros. He tenido la suerte, la semana pasada, que ya incluso mis compañeros me dijeron que estaba loco, porque el mismo día, cosa que no voy a volver a hacer más, pero el mismo día hice 3 mediaciones distintas. Y fue un error mío, porque fueron 3 mediaciones que llegaron a nuestro despacho, a nuestro servicio de mediación, y yo pensé que las 3 mediaciones iban a ser similares. Porque fijaros que muchas veces cada maestrillo no tiene su librillo, o en casa del herrero cuchillo de palo, no sé qué dicho decir. Porque son 3 divorcios, porque son, madre mía, los 3 con niños, los 3 con... no tenían nada que ver el uno con el otro. El cansancio que yo llegué a mi casa después de 3 sesiones de hora y media cada una, luego estuve prácticamente 5 o 6 horas con ellos, con los 3 casos distintos, fue horroroso. Porque es verdad que yo intentaba minimizar los efectos de lo que ocurría, pero cuando ellos se sienten cómodos en ese gimnasio que yo les ofrezco, realmente lo que están buscando son cuestiones que eligen ellos y es imposible aplicar un mismo criterio para ellos. Luego yo creo que es muy importante. Vamos a hacer, a través de la mediación, sastrería. Vamos a intentar hacer trajes a medida, de forma artesanal, que cada uno elija lo que le guste. Me encanta cada vez que empezamos un curso de formación explicarlo desde esta perspectiva, porque realmente es lo que hacemos, es lo que yo me siento. Y me siento en eso porque hoy en día la mediación ha evolucionado, pero igual que evoluciona también la sastrería. Ahí viene el ejemplo de confección industrial, modistería, confección a venta, alquiler de traje, protocolo. Hay muchísimos. Nosotros aquí en esta profesión aprendemos qué protocolo seguir, qué documentación, ¿qué criterio seguir cuando la gente te dice qué es lo normal? Esa es una frase que me dicen mucho cada vez que viene a mediación, porque están buscando una vía de solución conmigo o entre nosotros y me dicen, ¿usted qué ve que es lo normal? Y le tengo que decir, usted lo normal no, porque me está usted buscando una confección industrial. No hay nada normal. Usted lo que me quiere decir es que es lo que normalmente se sale o se saca en los tribunales. Y vamos a intentar también conseguir la confianza. Yo creo que cuando alguien va a un modista o una modista, cuando alguien va a un médico o a una médico, cuando alguien va a un cura, cuando alguien va a una monja, me da igual la profesión que pongáis. No hay nada más interesante e importante que tener confianza. Porque si no tienes confianza, difícilmente vas a poder trabajar con ellos. Por eso yo también, cuando formamos, le digo mucho a mis alumnos y alumnas, y algunos me habréis escuchado más de una vez, el hecho de decir, vamos a ver, yo creo que lo más importante es el primer momento que entráis en contacto con la otra parte, o con la parte que os quiere contratar. Si no se produce ese enamoramiento como si fueras a salir con él, difícilmente va a querer salir contigo. Luego, todo nuestro esfuerzo va a ir encaminado a sentirnos mediadores y a saber ofrecernos ante los demás como somos. Y eso es lo que nos va a dar la absoluta realidad, eso es lo que nos va a dar la confianza. Si no es así, pongo el ejemplo del cuento del traje del emperador. Si recordáis este cuento que viene ahí, todo el mundo, cuando el emperador de un país había elegido, recuerdo mal el cuento, pero más o menos me sirve, había elegido y habían ido a ofrecerle una serie de trajes, hasta que llegaron 2 sinvergüenzas. Los 2 sinvergüenzas fueron a cobrar sin hacerle nada, pero corrieron el bulo, recordad el cuento, corrieron el bulo entre toda la población de aquella ciudad, que si alguien dijera que el emperador iba desnudo, realmente era tonto, porque eso solamente lo podían ver los inteligentes, los listos, solamente podían ver ese traje. Y entonces, estos 2 trapalillas buenos, estos 2 sinvergüenzas buenos, consiguieron convencer a todo el pueblo y al final cobraron sin haber hecho traje ninguno. Y el rey, el emperador, se paseaba desnudo por el pueblo de todo el mundo. ¡Qué bien le queda! Nadie se atrevía a decir que no le habían hecho nada, que le habían engañado. Hasta que no me recuerdo si fue un niño o fue un abuelo el que dijo, no lleva nada, porque son los que siempre dicen la verdad. Realmente, si no tienes confianza, llegas absolutamente desnudo a un proceso de mediación. Y es eso, es, ¿por qué lo recomiendas? Porque yo creo que es la mejor forma de trabajar. Mirad, después de muchos años trabajando en esto, yo creo que el tema básico de la mediación es que siempre, para mí es como si fuera una medicina. ¿Para qué sirve este prospecto? ¿Para qué sirve esta medicina? ¿Para qué creo que vosotros que estáis al otro lado pensáis también que sirve?
siempre que las relaciones de las partes que están peleadas, en conflicto, enfrentadas, ponerle la palabra que queráis, vayan a continuar relacionándose en el tiempo, no hay otra medicina como esta. ¿Por qué? Porque si yo, empresario, me voy a un tema mercantil, si yo, empresario, tengo a un sinvergüenza delante mía, un proveedor o alguien que me está timando, yo a lo mejor no quiero mediación, yo quiero justicia tradicional. Yo quiero arbitraje, quiero algo que me lo solucione. Y me da igual el tiempo que tarde. ¿Sabéis por qué? Porque esa persona yo no lo voy a volver a ver más. Voy a cambiar de proveedor, voy a tener otra empresa. Luego me da igual. Si una pareja, marido y mujer, no tienen hijos, yo a lo mejor jamás voy a ver más a mi pareja. Ahora, si tenemos hijos, nos vamos a ver siempre. Si seguimos trabajando en la misma empresa, vamos a coincidir siempre. Si seguimos viviendo en el mismo piso, en el mismo bloque, vamos a coincidir en la escalera del bloque siempre. Y es que no hay otra fórmula más que esto. Por lo cual, sigo diciendo que es la mejor forma de trabajarlo. Y a raíz de esto, pues puedo imaginar, a ver si somos capaces de reciclar nuestros sentimientos, dar una segunda oportunidad a la ropa que tenemos. Muchas veces te encuentras yo en mi casa, vuelvo a recordar 4 hijas, yo en mi casa me encuentro con que hay veces que ella dice, mira papá, esto ya no me queda bien, si quieres lo podemos dar, a ver si las monjitas, y veo que hay ropa que está con la etiqueta. O sea, eso me hace decir que no se la han probado ni se la han puesto. Y aquí muchas veces cuando mediamos, siendo modistos de las personas, modistos de sus relaciones, intentamos darle una segunda oportunidad a la ropa que tienen. Intentamos reciclarla, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra artesanía, ¿no? Y me parece, sinceramente, apasionante. Siguiendo un patrón y, en definitiva, yo creo que no hay más historia que aprender o saber coser. No quiero extenderme más porque hemos empezado un poquito a menos 25, ya llevamos 1 horita. Insisto que yo puedo estar aquí toda la noche, pero sé que ustedes no, y quienes me acompañan tampoco, ¿no? Pero sí, el que hay muchos secretos, hay muchos trucos, si me permitís la expresión, hay muchas cosas que trabajar, la modestia, la sencillez, la convicción en lo que hace, la discreción, la prudencia, y palabras que no se ven muchas veces en otra profesión, ¿eh? A mí no me enseñaron a ser discreto cuando me hice abogado. A mí no me enseñaron en ningún caso a la prudencia. A mí me enseñaron a ser protagonista. A mí me enseñaron a ser ególatra, a tener ego. A mí me enseñaron en reuniones con compañeros míos a decir, he ganado un pleito de 50.000. Y crear esa pequeña envidia entre mis compañeros. Es complicado. Y entramos en una profesión que la modestia, la sencillez, la humildad, creo que le da un valor específico. Acordaros siempre de la matrona. Esa humildad que le lleva a ayudarte, pero que no es protagonista de nada. Pero que sin ella, maldita la hora, el problema que hemos tenido en el parto. Yo creo que hay muchas pequeñas ideas y la capacidad de escucha activa, la integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas formas que trabajar, muchas cosas que trabajar. Porque realmente talleres de todo tipo, de deontología, de escritura, de las palabras, de comunicación no verbal, de entrenamiento con técnicas teatrales. Nosotros hemos probado 2 cosas que os animo a que lo hagáis y que aquí lo hacemos en concreto. Uno es, evidentemente, trabajar mediación. Aparte de que hacemos mediaciones reales en servicio de mediación que tenemos, por lo cual quien está con nosotros ve casos de mediación de verdad, tenemos la particularidad de que también contratamos actores para que, lo hacen también muchos cursos de formación, para que los actores teatralicen algo y te pongan en situación. Pero vamos un poquito más allá. No sé si habéis probado, y os animo a que lo probéis y que lo veáis aquí porque lo hacemos, mediar entre 2 personas que están representando un papel, pero permitid la expresión, que están hipnotizadas. Yo no creía en la hipnosis, soy del derecho. Si fuera psicólogo entendería un poco la hipnosis, pero soy de derecho. Pero las personas que están hipnotizadas son personas, primero, que quieren ser hipnotizadas, que tengan voluntad, pero sobre todo que la persona que les hipnotiza sepa si son capaces de doblar un poquito su voluntad. A ver si alguna vez tenéis la experiencia de sentaros a mediar en las aulas con 2 personas que están representando un papel, pero que se lo creen de verdad porque están hipnotizadas, porque tienen órdenes hipnóticas de la persona que está trabajando con ellos. Es alucinante. Y ese es nuestro tipo de trabajo, esa es la forma de mediar. Es decir, como esto, podéis imaginar, hacemos muchas cosas, porque vuelvo a insistir, nuestra intención es simple y llanamente
conseguir y potenciar que os sintáis y nos sintamos mediadores. Este es el equipo que tenemos aquí. Evidentemente yo aparezco por ahí, pero Rosa Manero, Pérez Fresqué, Susana, Marta, Lola Gallardo, Cristina, Miriam Ramos. Bueno, gente que desde el primer momento que entré yo aquí, pues tuve la gran suerte de, bueno, de meterme en este mundo y de que apostaran por esto e intentar desde la universidad pues potenciarlo todo. No quería con esto, sí, no os quiero decir, hombre, evidentemente bienvenidos sois todos los que queráis, en streaming, no streaming, en actividades que hagamos, igual que esta que hacemos. Pero que no es el hecho de venderos esto, el hecho es que sintamos lo que es la mediación y os sintáis mediadores, y que por favor sigamos interactuando entre nosotros para cada vez sentirnos más mediadores, y que el día de mañana, cuando nos encontremos con un problema, podamos decir, como el ciclista, perdón un segundo que soy mediador, ¿qué ha pasado? Y ahí lo dejo. A partir de este momentito, vamos a dar, si os parece, un ratito para que preguntemos lo que queráis. Los que estáis presentes, alguna preguntita corta que yo os la traduzco porque soy quien me están escuchando, y los que estáis al otro lado de la línea, podéis hacerlo evidentemente a través de internet, que os escuchamos todos y os podemos contestar tanto quienes están aquí como yo mismo de cualquier cosa que queráis. Y ya está. Dicho eso, solamente os puedo decir que os quiero tela a todos y a todas, y a la gente de aquí los quiero más todavía porque ahora les voy a abrazar. A ustedes os voy a abrazar de lejos. Bueno, ¿quién quiere empezar con alguna preguntita ahora? Me ha dicho mi gran amigo Javier que me dirija a esta cámara. ¿Quién quiere preguntarme? Para preguntarnos tenéis que abrir el microfonito y decir vuestro nombre, decir el país donde estáis o el lugar donde estáis, y la pregunta o la valoración, lo que queráis. Libremente, todos nos escuchamos y todos, si os parece, interactuamos un poquito. Vamos a dar primero oportunidad a los que estáis en línea y después hablaremos nosotros por si queréis preguntarlo, ¿vale? Venga, ¿quién quiere preguntar? O comentar. Bien, a eso que estáis diciendo. No se puede. Sí, el de aquí. Quizá a lo mejor hay que bajar nuestro micro. ¿Está bien? Bueno, ¿hay alguna preguntilla? A ver, voy a ver nombres que yo veo por ahí. Guilherme, cuéntame, que estás desde... Guilherme, ¿tú estás desde Cádiz? Carla, ¿es posible que esté de México? Lorena, por Dios, ¿cómo estás? Ajá, nadie quiere hablar. Está Asunción, está Rafael. Rafael, cuéntanos algo. Pues un saludo antes que nada acá desde México. Ahorita me encuentro de viaje, no estoy en mi ciudad y en un ratito más me tengo que ir a dar clase, pero quería aprovechar para hacerte una pregunta y un comentario. Primero el comentario, porque es sorprendente cómo a pesar de la distancia o de a veces no conocernos, al empezar a interactuar o al escucharte uno vuelve a resonar en la cabeza de uno muchas cosas que hemos traído, muchos puntos de coincidencia. Me encanta el tema de la mediación, entre otros, por la gente que vamos conociendo en el camino, gente extraordinaria a través de su trabajo y cómo compartimos incluso, sin saberlo, historias, cuentos, metáforas como el del sastre o el cocinero, que pues, me pareciera que nos hubiéramos puesto a acuerdo muchas de las cosas que a veces tomamos prestadas de un curso u otro. Entonces, pues siempre es lindo volver a coincidir con gente que aparentemente somos extraños, pero parece que nos conocemos de toda la vida. Por cierto, hoy aquí en México es el Día del Maestro. Ajá. Y voy a leer una pequeña frase, pequeña, y cierro con una pregunta. Dice, la meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. Y no solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. Es de John Ruskin.
Y bueno, a ti y a muchos que se dedican o nos hemos dedicado de alguna manera a la formación de mediadores o trabajado en ahora, pues una felicitación por todo el trabajo que realizan, esta siembra de multiplicar el tema de la mediación. Y regresando más a lo que quiero preguntarte, eh, tú tienes una conferencia que se llama ¿Cómo ser mediador y no morir en el intento? Y haz de cuenta que me sonó la campana porque sentí que era como el resumen de mi historia, ¿no? Sí. Yo trabajo por mi cuenta, no soy empleado de ninguna dependencia de gobierno o alguna institución pública o privada o académica, y verdaderamente ha sido algo complicado mantener una actividad tiempo completo como mediador. Eh, He visto modelos en otros países donde la mediación se ha convertido intraprocesal o como un requisito de procedibilidad. No me gusta mucho la palabra obligatoriedad, porque a los abogados nos dispara la campana de bueno, pues oblígame. Pero entre los modelos extrajudiciales o intrajudiciales, he visto que esto ha generado un boom y yo pienso que para la práctica del mediador privado, el mediador público tiene asegurado el éxito porque recibe un sueldo y le van a estar llegando todos los días casos. Hace un caso, hace 10 casos, pues es lo mismo, pero los que queremos dedicarnos a esto de manera privada, realmente es complicado cuando, por ejemplo, en el caso de México hay un servicio con una tendencia a estatizar y judicializar o monopolizar de alguna manera los servicios de mediación. En tu experiencia en España o en otros países de la Unión Europea o de la Unión Americana, realmente viene a dar un boom, esta es la solución como para multiplicar o hacer que la gente tenga que atravesar. Uno no puede hablar de la experiencia de ir al sastre, hacerse el traje si jamás te has hecho un traje a la medida. El día que te haces un traje a la medida, no quieres volverte a parar en el Corte Inglés o en alguna tienda de esas, ¿no? Y yo creo que es un poquito como, suena mal, pero como obligarte a la experiencia y después de eso con la experiencia decir, fue tan buena la experiencia que ellos de su propio pie van a regresar. ¿Qué opinas tú? Es porque hay muchas opiniones encontradas a favor o en contra de una medida como esa. No, bueno, muchas gracias Rafael primero por estar ahí, porque la verdad que es un lujo y tengo que decirle a todos los que estáis después ahora conectados, que Rafael también está con nosotros en el proyecto, en el foro, Rafael, y sabes que eso, primero te lo agradezco mucho, porque te necesitamos, no solo México te necesita, sino te necesitamos desde Europa y desde muchos sitios, ¿no? Y bueno, y que estés con nosotros también en este mundo profesional. Yo la verdad que estoy mucho contigo, y estoy contigo porque, por resumir un poco mi contestación o mi aportación, yo decía el cómo ser mediador y no morir en el intento, porque la mayoría de las veces, y creo que a ti te ha pasado, Rafael, nos hemos encontrado en un desierto. Ese desierto nos hacía andar porque de vez en cuando veíamos pequeños espejismos. Entonces, como resulta que había un espejismo, que era un congreso en no sé dónde, porque iban a crear en la ciudad de Sonora un servicio que podíamos apoyar con un registro, nos hacía andar por el desierto, y bienvenido sea porque por lo menos no me moría. Pero es verdad que cuando llegaba allí, al final era un espejismo. No era real, no era verdad. Y al rato aparecía otro espejismo al lejos y también me hacía andar. Eso es lo que nos hizo un buen día, pues que FIMEP se constituyera en un pequeño oasis, donde acampamos todos, cada uno con nuestras pequeñas jaimas, nuestras tiendecitas, y que no sea solo un espejismo, sino que sea la realidad de colaborar entre nosotros. Porque sobre todo los mediadores profesionales privados lo tenemos muy difícil. Yo tengo la suerte de dar clases en la universidad, pero soy mediador privado. No, he hecho proyectos públicos, soy mediador privado. Y para mí la clave, por encima de todo, es siempre el tema de la voluntariedad. El hecho de venir obligados, el hecho de poner sesiones obligatorias, el hecho de mediaciones intrajudiciales, requiere un esfuerzo extra y sobre todo un nivel de éxito bajísimo. Eso hace que a nosotros en España, que estamos debatiendo mucho si poner alguna sesión informativa obligatoria, al día de hoy hayamos conseguido que no lo sea, que no exista, sino que poco a poco, como decíamos en la cocina, una cocina lenta, una cocina despacito, podamos cocinar, porque entonces creo que crearemos de verdad
una mediación con todos sus ingredientes. Porque, para ponerte una idea, Rafael, yo me encuentro cada vez que alguna vez, no siempre, alguna vez he tenido la suerte de que un juzgado me ha enviado un caso de mediación porque ha decidido el juez suspenderlo y le propone a las partes que vayan, etcétera. Han venido de tal forma que yo ya he utilizado un pequeño truco. Y te digo cuál es. En el cajón de mi mesa tengo una hoja, como si fuera un modelo, donde relleno el nombre y le pregunto, ¿usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Le relleno el nombre el primer minuto que los conozco, les firmo, le doy una copia a ellos y les digo, ya se pueden ir si quieren. Ese papel pone, han venido, lo han intentado, pero no ha sido posible. Luego me miran y me dicen, ¿y esto? Digo, porque ahora solamente os quedáis si queréis vosotros. Eso que antiguamente requería mucho esfuerzo para ganármelos, ahora, quizás con un gesto, ha sido más rápido. Estoy por la absoluta defensa de la mediación voluntaria y del esfuerzo desde nosotros mismos también. Porque además también, Rafael, pasa una cosa, le dedicamos mucho tiempo a buscar nombres y al final, al fin y al cabo, abogados, mediadores, psicólogos, terapeutas, orientadores, lo que hacemos es ayudar a la gente. Da igual cómo nos llamemos. Así que, para ti, un abrazo fortísimo desde España, Sevilla, y que espero darte pronto en persona. ¿Vale? Bien. Vale. ¿Quién quería hablar más? ¿Lorena? ¿Lorena está por ahí? ¿Lorena, estás por ahí? He visto que ha conectado... Narda también está. Pilar, Sara. Lorena, tienes que darle al micro si quieres hablar. Bueno, pues antes que Lorena, otro, venga. ¿Qué? Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién eres? No soy nada. Bueno, el grupo que me pregunta qué queréis hacer aquí, venga. Darle. Pero es que debe estar cortado, me preocupa. Pero tengo No, ahora hablamos después más tiempo y eso. Más que nada por ellos, porque no escuchan el diálogo. Escuchan más que digo en alto. ¿Sí? ¿Hay alguien? Hola. Hola, ¿quién eres? Mi nombre es Fernando y soy de San Agustín, Santa Fe, Argentina. Ha dicho Fernando, ¿no? Fernando, sí. Ah, Fernando, ¿qué tal? Encantado de escucharte. Bien, bien. Es un placer y gracias por abrir. Se queda pillado Fernando, ¿no? Fernando, siento que no te escuchamos. Jesús, lánzate una cortita. Bueno, me gustaría que la sociología del derecho. Os voy traduciendo. Ah, perdón, Fernando. Que ahora vamos a hablar de la sociología del derecho aquí. Dime, Fernando. Esto de las técnicas no está tan mejorado, ¿eh? No es tan fácil. Bien, hay un comentario mientras Fernando se conecta o no. Aquí tenemos a un compañero que se llama Diego, que también se interesó por venir aquí. Es un loco de la sociología, dice, se define, te defino, Diego, lo has dicho tú. Un loco bipolar de la sociología jurídica, es decir, del estudio de lo que es el campo jurídico, ¿no? El derecho como un hecho social. El derecho como un hecho social, no solo como unas reglas de juego. Bien. Y me interesa mucho la mediación comunitaria. Le interesa mucho la mediación comunitaria. En esa larga lista Sí. falta una definición. En esa larga lista le falta una definición. ¿Cuál, Diego? Transeúntes de frontera. Transeúntes de frontera. Maravillosa definición.
me interesa mucho tu opinión acerca del papel que tiene la mediación como herramienta de construcción social. Fantástico. Él habla que le interesa, y que podamos comentar un segundito, el papel de la mediación como instrumento de construcción social, ¿no? Y la verdad que... ¿Se va a poder escuchar? Ah, perfecto. La verdad que primero me encanta la pregunta, porque además cogemos esa definición para ese transeúnte, ponerlo ahí en la lista, y principalmente por una razón, porque cuando yo empecé en esto, y una opinión personal, cuando yo empecé en esto, evidentemente estaba todo obsesionado, estaba todo condicionado de alguna forma a temas familiares. Yo creo que fue el boom de los años 90, de las situaciones familiares, tras en España en concreto de divorcio de los 80, pero en otros países igual, y el boom fue, vamos a utilizar un método que de alguna forma podamos sacar de lo que es la tensión emocional a los temas familiares. Ese boom se convirtió en, ¿por qué no?, para temas vecinales, ¿por qué no?, para temas interculturales, ¿por qué no?, para temas, fijaros, interculturales que no supongan la inmigración, porque estamos hablando, por ejemplo, aquí en Sevilla, de gitanos que conviven con payos, pero que el gitano es de una generación más anterior que yo sevillana, es decir, que es sevillano, no es alguien que esté aquí como inmigrante. Luego también empezamos a introducir, fijaros, y que algunos lo habéis trabajado, de los que estáis ahí, porque os veo, la famosa justicia restaurativa. ¿Es posible mediar entre víctimas y agresores? O personas que han cometido delitos, sí. Y ha habido experiencias en España incluso con víctimas de ETA, o sea que, y no es cuestión de entrar. Pero hay algo que me apasiona mucho, es la búsqueda continua de esa cultura, de esa sociología, incluso te llegaría más, de esa antropología de esta profesión. Y te digo por qué. Porque realmente estamos ahora abriendo fronteras. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con CEAR, el Centro Español de Ayuda al Refugiado, que está trabajando con un montón de personas que han venido a España en función a cuotas, etcétera, que sería otra discusión, de refugiados que van a vivir aquí por problemas, evidentemente, de guerra y político en su país, sobre todo sirios, que es un caso incluso distinto de lo que llamamos de inmigración, de interculturalidad, etcétera. Lo que estamos hablando con refugiados. Yo creo que las fronteras ya, a día de hoy, se han roto totalmente. Y yo creo que, por eso además, en nuestra formación, cada vez más, y fue también un esfuerzo que hicimos, que yo creo que hemos conseguido, formábamos como mediadores y gestores de conflictos. Punto. Yo no soy mediador familiar, no soy mediador penal, no soy mediador civil, soy mediador. Y ahora el apellido lo pone en lo que trabaje. Y yo creo que eso amplía la mediación comunitaria, la mediación, por supuesto, no solo comunitaria, sino la mediación en cuestiones de servicios públicos, donde esté el conflicto, yo creo que cabe la técnica. Bien, quien os habla es eso. Sí. Yo tengo una visión clara de lo que es la mediación, pero no la... Bueno, estoy explorando, Sí. estoy buscando a ver qué me inspira. Yo no creo que las fronteras se hayan roto, las fronteras están microatomizadas. También. En el siglo XVIII, el siglo XIX había fronteras geográficas, en el principio del siglo XX había fronteras sociales. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, hay fronteras emocionales. Cada persona podemos constituir una frontera social. Si no lo sabemos relacionar correctamente con el resto del grupo. Como flipado de la sociedad del derecho, pienso que estamos en una reducción del pacto. Sí. Y que ahí la mediación, no sé, y te pregunto, esta es mi pregunta, no sé si la mediación puede actuar con un carácter preventivo, vinculado a la sociología, a través de una observación empírica de la realidad de los grupos, y la mediación puede anticiparse al conflicto y aportar una solución previa a que se desarrolle. ¿Alguien que le quiere contestar? Yo sí, o sea, yo te contesto sí, creo plenamente, porque creo también en la mediación como un método, como una técnica, como un procedimiento, llamémosle X, en el que lo marca la actitud de las partes, y yo creo que tiene mucho de prevención. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros hacemos
en otro contexto, cuando hacemos talleres de mediación educativa, relacionada con que en colegios e institutos pongamos pequeñas aulas de mediación, el fin último es la prevención, no solo la atención del caso del niño que se ha pegado o del niño que ha sufrido bullying, sino la prevención para que ellos mismos tengan habilidades para gestionar sus propias situaciones emocionales y personales, ¿no? Durante un periodo que van a convivir sí o sí. Yo decía que nos sirve para todos, sobre todo si las relaciones en el tiempo continúan. Sí, perdón, Jorge. Javier, sirve un poco de voz de Narda Bernal desde México, que te quería plantear una pregunta. No lo puede hacer ella misma de viva voz, ni lo puede hacer por la cámara porque no tiene conexión, pero dice en el chat que le encantaría que pudieras compartir con ella y con todos los colegas que nos acompañan hoy tu visión para diferenciar mediación en la escuela, como tradicionalmente se la denomina, al uso del término mediación educativa. Lo pregunta Narda desde México. Bien, lo primero, Narda, encantado de que estés, no te vemos ni te escuchamos, pero siempre hay posibilidades de escucharte, de oírte, y por descontado agradecerte siempre el esfuerzo y el trabajo que hacéis. Sabes, y yo creo que alguna vez lo hemos hablado en persona, porque nos conocemos de los foros, sabes que tengo una visión muy particular de esto. Hasta tal punto que esto es como cuando ves a alguien y no te entra por los ojos. Hablaba antes y comparaba el ser mediador con que tienes que enamorar a la gente, tienes que enamorarla, porque si no, no confía, no cree en ti, ¿no? Entonces, yo tenemos la suerte de participar desde aquí en muchos proyectos educativos, muchos colegios e institutos. Yo creo que hay que dar un giro y cambiar la cultura del conflicto en la que nos creamos nosotros. Yo crecí diciéndome la gente, cuando tengas un problema, pon un escrito, pon una queja, rellena una solicitud. Y ahora estamos creando una sociedad, que son los niños de 14, 15, 12, 11 años, 16, que cuando tengan 28 estarán a lo mejor acostumbrados a un servicio de mediación, pero porque en su proceso educativo se les introdujo la mediación como algo preventivo, aprovechando tu participación o tu planteamiento. Y eso es lo que hace que yo siempre digo, y aprovecho tu pregunta, Narda, para decirle que no me gusta, y eso siempre pongo entre paréntesis cuando alguien me dice, voy a hacer un servicio de mediación escolar, voy a crear un proyecto de mediación escolar, voy a trabajar en mediación escolar. Lo respeto, como hacemos los mediadores, pero no lo comparto. Porque entonces estamos diciendo que nos estamos circunscribiendo exclusivamente al contexto del centro, y no mediación educativa. Educación somos todos, los padres, la sociedad, la vecindad, el ayuntamiento, el grupo de individuos, el colegio, los profesores, el AMPA, el consejo escolar. Pero educación somos todos, y yo creo que esto es un proceso educativo, no escolar. La escolaridad es una consecuencia, es mucho más simple o más básica que lo educativo. Cuando nos metemos en un proyecto de mediación escolar, me gusta que le llamemos mediación educativa, para poder implicar a todos los sectores que entran dentro de la educación de niños. Y ahí es donde se trabaja muchas veces la mediación. Bien, Daniela, ¿dónde está Daniela Mateo? Daniela Mateo, que me han dicho que quería intervenir. Daniela Mateo está escondida. Daniela, dinos desde dónde nos hablas. Teresa Barreto, qué a gusto estás en tu sillón. Te veo ahí sentada, estás... ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces, ¿sí? Aquí todavía tenemos en la presencialidad una pregunta, ¿eh? Es de Brasil, va a llegar la pregunta ya mismo. Vale, Javier, ¿me escuchas, no? Lorena Riero pone por escrito su pregunta y dice que ella, que está haciendo sus prácticas como mediadora en CEAR con refugiados, CEAR tiene 4 casas de acogida en Espartina y le piden que identifique los conflictos del colectivo con la gente del pueblo. Los hay muchos y le piden que también medie.
hace una investigación de la situación real y resulta que hay un servicio de mediación comunitaria en el ayuntamiento y nadie lo sabe. ¿Qué piensas de que exista en ámbito local este servicio de mediación para resolver cuestiones de ámbito intercultural? No, pues, bueno, Lorena, lo primero, espero que estés bien, que sé que estabas mal de salud, porque Lorena es una mediadora nuestra formada aquí en estas aulas y a la que queremos un montón. Y lo que sí, aprovechando tu pregunta, Lorena, decir y compartir con los demás, con los que hemos estado hablando y los que todavía estamos presentes, que cuando, creo que he dicho ahora al principio, en la exposición de este ratito de la tarde, que yo creo que para que la mediación siga adelante y surja adelante tenemos que convencer a las personas supuestamente mediadas, físicas o jurídicas, porque pueden ser empresas o entidades, convencerles de los beneficios de esto. Yo creo que convencer a un ayuntamiento de que exista un servicio de mediación vecinal, comunitaria, social, porque muchas veces confundimos términos, creo que es fundamental si somos capaces de hacerle ver que esos son votos. Es decir, si los vecinos están contentos porque hay un servicio que consigue el diálogo en barriadas, que consigue el diálogo con vecinos de una determinada característica o cultura, que vecinos, al final ese vecino te va a votar, ese vecino va a pensar que ha mejorado. De hecho, por eso, y tú lo sabes, Lorena, pero aprovecho tu planteamiento para que lo sepan todos los que están ahora mismo interactuando, esta universidad lanzó hace ya 2 años, y al día de hoy tenemos colegios, institutos, ayuntamientos, un sello de calidad que se llama institución mediadora. Loyola le da un sello a aquella institución que apuesta de forma definitiva por la mediación. Y si eso es pues como un punto limpio, o como una bandera azul de la playa, o como bienvenido sea, somos nosotros los mediadores profesionales los que damos una acreditación a aquella institución que apuesta por nosotros y que apuesta por esta profesión. Otro de los proyectos interesantísimos que tenemos dentro de lo que es, de lo que estamos haciendo aquí en Loyola. Pregunta esta vez sí, Teresa Barreto. Teresa Barreto, viva Portugal. Ora viva, boa tarde para todos. Buenas tardes, ¿qué tal, Teresa? Muito bem, muito bom ouvir-te falar e ouvir-te espalhar magia por todos nós, como sempre. Eu também fui picada por este inseto e por esta infecção que é a mediação há uns anos e felizmente é uma doença incurável. É uma doença incurável que nos vai nas veias. E isso é que eu acho que é importante nunca perder, porque quando nós falamos de técnicas e quando falamos com quem nos pergunta o que é mediação e o que é mediar, se lhe explicamos apenas as ferramentas, se calhar mais valia mandar um e-mail e mandar uma síntese de cada uma das ferramentas e mais nada. Mas eu penso que com isso não se faz nada, não se faz mediação, não se faz magia. A magia faz-se verdadeiramente saindo do coração e saindo da nossa alma de mediador. E também queria dizer-te, Javier, que nós, cada um de nós aqui, membros do FIMEP em todo o mundo, sentimos essa força e essa energia que é muito importante também para não nos deixarmos, às vezes, ficar no intento, justamente. Sabemos que juntos havemos de conseguir. Gracias, Teresa. Era esta força e esta energia e esta alegria de poder compartilhar com todos que eu queria deixar. E um abraço especial aqui para a Bruna, que está do outro lado aqui do ecrã, que esteve comigo num
num curso de mediação ainda há uma semana. E lhe mando um grande abraço também, porque também me perguntavam nesse curso se a mediação era sustentável para um mediador, se podíamos sobreviver da mediação. E eu disse com toda a franqueza que às vezes pago para fazer a mediação, porque a mediação para mim é um luxo, é aquilo que me faz ser feliz. E, portanto, acho que um dia hei de conseguir viver da mediação só. Neste momento não consigo, mas não vou desistir. Y cá estou con mucho gusto y con mucha alegría. Sí. Bueno, Teresa, lo primero, muchas gracias siempre por estar ahí, por ser delegada nuestra del foro en Portugal, en tu zona. Obrigada. Y como bien dices, ya he aprendido algo de portugués, porque ya digo beijinhos. Son besos. Beijinhos para ti. Obrigada. No, pero es muy interesante dos cosas. Una, esto es un virus. Sí. Esto es un virus que no queremos sanar. Sí. Esto es un virus que entra y que ninguno queremos curarnos. Y yo creo que el gran esfuerzo del foro de FIMEP, en el que participa Rafael, que lo estoy viendo ahora también, participas tú, Teresa, Narda, es ese encuentro, ¿no? Ese pequeño así. Yo creo que a base de compartir nos ayuda a seguir mucho adelante. Y yo creo que además que lo más importante está lo que tú has dicho. Tenemos que hacer un trasvase de forma natural. Me explico. Yo soy abogado, lo sabéis, y teniendo mi despacho de abogados, yo tenía, por hacer una imagen, un símil, yo tenía 10 casos. Había trabajado mucho para ser abogado en 10 asuntos. Cuando me hice mediador, conseguí que 9 fueran de pleito y 1 fuera mediación. Pasado un tiempo, conseguí que 8 fueran de pleitos y 2 fueran de mediación. Pasado un tiempo, conseguí 7 y 3, y así hasta el día de hoy, que tengo la suerte de tener 0 pleitos y 10 mediaciones. Pero ha sido muy lento, muy despacio, muy sabiendo a quién ofrecerle la mediación y poder conseguir, como también antes hablaba con Rafael, poder conseguir vivir de esta profesión. Algo que parece ilusorio, muchas veces cuando empiezas, con constancia, al final normalmente se consigue. Así que te animo muchísimo, Teresa. Sé que estás siempre con nosotros y en todas las actividades y seguiremos participando porque todos los años tenemos un montón de cosas que hacemos y que compartimos y que yo creo que va creando esa base de lo que supone nuestra ayuda y compartir entre nosotros, ¿no? Así que un abrazo fortísimo y, como digo en portugués, muchos beijinhos. Bien, ¿tenemos a alguien? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Alguien que nos va a preguntar? Bien, aquí había una pregunta. A ver. Más un comentario que... Es más un comentario. Una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es... Venga. ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde eres? ¿Qué haces aquí? Preséntate a la comunidad mediadora. Vale, yo soy Renata, soy de Brasil, soy abogada de Estado en Brasil y estoy haciendo un máster en Derecho Público en la Universidad de Sevilla. Mi tema de investigación es la mediación administrativa. Entonces, mi comentario es sobre eso. Porque yo creo... ¿No se escucha? Ah, perdón. Espera, coge este. Sí. Perdón porque estaba hablando y no lo estábamos escuchando. Un segundito. Os dejo con Renata. Sí, entonces mi nombre es Renata, soy abogada de Estado en Brasil, estoy en la Universidad de Sevilla haciendo un máster en Derecho Público y mi tema de investigación es la mediación administrativa. Yo verdaderamente creo en la mediación entre los ciudadanos y la administración pública.
Entonces, la conclusión que llego en mi investigación es en ese sentido, e incluso que la mediación es una forma de la administración se aproximar del ciudadano. Entonces, para mí, la mediación administrativa es un instrumento para realizar la buena administración. Entonces, creo que la administración necesita desarrollar este instrumento, que como la mediación tiene como principio la apertura de comunicación entre los implicados, es una forma de la administración se comunicar con su ciudadano e implementar las políticas públicas. Por eso creo que hay un carácter preventivo en la mediación, porque muchas veces hay un conflicto administrativo que no es necesario solamente solucionar aquel punto del conflicto, pero gestionar este conflicto para que una política pública pueda ser desarrollada sin problemas con la justicia, que muchas veces tarda muchos años. Quien pierde con eso es el ciudadano. Y otro punto que también creo que es importante es la formación de los abogados, porque nosotros fuimos formados para ser en un lenguaje adversarial. Y la mediación es un cambio de lenguaje. Y muchas veces nosotros estamos con la parte, acompañando la parte, no sabemos cómo actuar en un contexto de mediación. Entonces, me gustaría que comentase un poco sobre eso, porque la formación que yo tengo es una formación adversarial. Los abogados públicos generalmente tienen este perfil. Entonces, tenemos que hacer todo para tardar el proceso. Y no puede ser así. No, te agradezco también mucho imagino que todos lo habréis oído, la intervención de Renata, que estás teniendo tus primeras experiencias aquí en España con la investigación y el estudio. Y mira, hay 2 o 3 cosas que me gustan muchísimo del planteamiento que tú haces. Poca gente sabe, y yo creo que ahora es un secreto para los que estáis ahí detrás, mi origen. Yo soy profesor de Derecho Administrativo. Yo doy clases, he dado clases, ya no. He dado Derecho Administrativo. Un profesor de Derecho Administrativo, jurista administrativista, con convenios urbanísticos, con expropiaciones, termina trabajando en mediación, y no solo trabajando en mediación, sino siendo formador de mediadores, etcétera, ¿no? Y yo creo que porque tuve una experiencia muy bonita cuando entré en ámbitos sociales. Empecé a dar clases en trabajo social, empecé a conocer los servicios sociales y empecé a conocer, aprovechando eso que hablas tú de lo público, que me parece interesantísimo, algo que me llamó la atención, que es el bienestar. Todo lo administrativo, todo lo público, tiene como un sello en la cabeza de venta, que es el bienestar social. Algo que yo me rebelé hace mucho tiempo, porque yo creo que nadie está en bienestar. Yo hablo con amigos míos, cuando le preguntas algo, dice, ¿cómo estás? Tirando. Es decir, que estamos en un estado de regular estar. Yo creo que si los políticos hubieran acuñado el estado de regular estar, todos nos lo hubiéramos visto identificados. Pero eso depende del estado de bienestar cuando hay muchos problemas de vivienda, cuando hay problemas sociales, cuando hay problemas de desahucios, cuando hay problemas, tú dices, jolín, esto es complicado estar en un estado de bienestar. Pero cuando estudié eso, comprendí que hay 2 cosas que marcan las políticas públicas para que sean buenas. Una, las condiciones de vida, y otra, las relaciones de convivencia. Son 2 ejes nada más. Las condiciones de vida las puedo establecer a base de mis inversiones, etcétera. Pero las relaciones de convivencia solo las puedo establecer a través de la mediación. Porque si no hay buenas condiciones de vida es un sitio muy malo donde vivimos. Si hay malas relaciones de convivencia es un sitio muy malo donde vivimos. El mejor sitio para vivir es aquel que lleve a cabo buenas condiciones de vida y buenas relaciones de convivencia. Y ahí entra la mediación. ¿Dónde estaba el miedo? El miedo estaba en que cuando tú vas a mediar, lo primero que nos dicen a los mediadores es cuidado con el poder. Porque si existe desequilibrio de poder, no puedes mediar. En un ayuntamiento y un vecino, en una comunidad y un señor o una señora, o una familia, o en un profesor y un alumno. Entonces,
Nuestro trabajo sobre el poder siempre nos ha rechazado entrar en el ámbito de lo público, porque existe potestad. Y cuando entras ahí, en tu trabajo, en tu tesis, que seguro que te saldrá maravillosa, hay algo a descubrir todavía más maravilloso, que es la cantidad de discrecionalidad que existe. Existe tanto poder de discrecionalidad, esa potestad de discrecionalidad tan amplia, que cabe la mediación en todos los campos. En lo reglamentario no, en el sancionador no, pero en la potestad discrecional que lleva a cabo la mayoría de los servicios, y ahí es donde entra la participación del ciudadano, ahí es donde entran los centros cívicos, es apasionante. Problema, desde nuestra área, y ahora ya compartimos con aquellos que no sois abogados. Nosotros los abogados nos formaron para ser protagonistas, para ser, nuestro sello es picapleitos, entrar en los pleitos. Nos enseñaron leyes y no nos enseñaron relaciones, sentimientos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros hacer un gran esfuerzo de reciclaje personal, porque realmente hemos tenido que aprender, para nosotros era una puerta que había que atravesar. Y una de las cosas que ya digo, que se me está notando, pero todavía se me notará más, y estoy siendo muy prudente, que estoy feliz en esta universidad, que cuando yo entré aquí, pedí el favor de que hubiera una optativa de mediación en todas las titulaciones, y ya la hay. Es decir, yo tengo la suerte en esta universidad de sentarme en el aula y tener alumnos que están cursando sus grados, sus licenciaturas antiguamente, etcétera, y que son de distintas disciplinas y están en la misma clase con el mismo profesor examinándose de lo mismo. Por eso yo decía que es como Naciones Unidas. Tengo sentados alemanes, franceses, italianos, portugueses, españoles, y el profesor tiene que saber hablar a todos los idiomas para que todos lo entiendan. Ese es el esfuerzo del mediador. ¿Qué ocurre? Que ahora se está produciendo un cambio bastante importante en España, y esta universidad es pionera en eso, en introducir asignaturas de métodos alternativos de gestión de conflictos para que lo prueben y lo trabajen los propios universitarios que se forman en el ámbito del derecho. Por supuesto, en el ámbito de la educación, por supuesto, en el ámbito de la psicología, por supuesto, en el ámbito de la criminología, por supuesto, en la administración de empresas. Esos son mis alumnos. Están estudiando ADE, están estudiando Derecho, están estudiando Educación, están estudiando Criminología y tienen mi asignatura que se llama Mediación. Es un esfuerzo también académico que yo no he vivido. Yo tampoco. Entonces, me gusta mucho tu participación por las dos cosas. Por un lado, por la parte administración y por otro lado, por la parte formación personal. Claro, eso requiere un desaprender para aprender tremendo. Detrás de los papeles de sentimientos, no se trata tanto de trabajar qué ha pasado, sino qué vamos a hacer con lo que ha pasado. Eso me encanta hablarlo, porque nos han formado para decir qué ha pasado y trabajar sobre lo que ha pasado. A ti, Renata, como abogada, un juez te exige qué pasó aquel día, nada más. A mí como mediador, lo que pasó aquel día no lo puedo cambiar. Lo que quiero es saber qué podemos hacer con lo que te pasó. Luego es un viaje al futuro. Es por eso que para mí es importante la mediación administrativa, porque mira para el futuro. Efectivamente. Y la administración tiene que mirar para frente. Pero es un poco paradójico porque Perdón. es una mirada al futuro con un viaje de vuelta a la esencia. Claro. Pero el mediador es la reedición del siglo XX, siglo XXI, de la figura del jurisconsulto, que se ha perdido y que creo que realmente Sí. es lo que el papel que verdaderamente juega el mediador en la gestión del conflicto. Es esa figura a la que dos personas acuden para que le ayude a componer una solución. Y quizás la desviación hacia otras latitudes de la figura del abogado tiene mucho que ver con la pérdida de la esencia de la naturaleza, de raíz, ¿no? de su trabajo. Hay una cosa que os animo, a los que estáis aquí y a los que estáis en línea, que muchos ya lo sabéis, pero que aprovecho para, ahora que habéis aportado esto, aprovecho para decirlo. A mí me motivó muchísimo hace mucho tiempo, porque podéis encontrar, yo estoy seguro que muchos lo habéis leído porque nos seguimos unos a otros, pero aquello que no lo he leído, entrar en Internet, poner en Google costumbres de mediación, no pongan otra cosa, costumbres de mediación, y os aparecerá un artículo que he escrito en varios sitios con distintas costumbres ancestrales que son mediación. Lo que hacen los beduinos en el desierto,
lo que hacen el Bar Conde de Derecho en Brasil, lo que hacen los palabreros guayú en Chile, lo que hacen los Sioux en América, los indios, lo que hacen muchas veces los samuráis que son guerreros con los principios que tienen, y al final lo que hace el proceso de Ho'oponopono que se hace en Hawái, y al final son procesos ancestrales porque todas las culturas han tenido una forma de gestionar sus conflictos que no ha sido simple y llanamente acudir a tribunales. Por ejemplo, los beduinos en África, en el desierto, es que no pueden tener tribunales, porque son nómadas. ¿Qué hacen ellos para solucionarlo? Y tienen un modelo de trabajo, que podéis leer ahí, que es precioso, que se llama el honor beduino. Entonces, ellos dan su palabra, no escriben ni un solo papel, y la palabra para ellos vale, como antiguamente nosotros un vendí, en una servilleta de una finca, o en un papel. Tú dabas la mano, y eso era más importante que firmar un documento. Pasa que se va perdiendo por la tecnología, por las circunstancias, y muchas veces los mediadores buscamos esos conocimientos ancestrales para llevarlo a nuestras técnicas actuales. De hecho, una de las cosas que aparecía por ahí, que no está en la transparencia ahora mismo, era que uno de los esfuerzos que estamos haciendo, y os animo a los que estáis aquí y a los que estáis en línea, por favor, escribirme al correo, porque estamos entre todos poniendo y creando ejemplos para hacer un manual, un librito, que se llame Costumbres de Mediación, de distintas partes del mundo, donde contamos qué se hace allí ancestralmente y que puede servirnos para el futuro a nosotros, porque al final es una vuelta atrás. Me parece fantástico porque es un regreso al futuro. Hacemos un regreso al futuro, ¿no? Perdón, Juan. ¿Una qué? Ah, Bruna. Bien, la última pregunta nos la va a hacer Bruna. ¿Dónde está Bruna, que la tengo perdida? Asunción Paz, Claudia Luna, Pilar, encantado de saludaros. No os veo fotos ni tenéis el micrófono, pero sé que estáis conectadas. Y Bruna, a ver dónde está Bruna con la última pregunta o la última cuestión. Bruna se nos ha perdido. Ah, perdón, habla un poquito alto, Bruna, a ver. Se nos ha perdido. Ha hecho un brum. Brum. Te oímos muy, muy bajito. Bueno, a ver. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Bonitas gafas tienes, Bruna. Gracias. Bueno, en primero te agradezco por la clase, muy buena. Es muy importante nos conectarnos todos. Pero la pregunta es que con lo que hablaste acerca de la voluntariedad para mediación, porque la verdad siempre me puso en favor de que la primera sesión o la abertura o como llaman, sí pudiera ser obligatoria, pero me puse a pensar después que hablaste, porque yo en Brasil era abogada. Yo vivía allá y daba clases de derecho de familia en muchas universidades. Y la verdad es que estamos todos condicionados a los tribunales. Nos enseñaron desde el principio esto, que aprendemos las leyes para los tribunales. Y para mí lo más difícil siempre fue integrar a los alumnos una nueva visión, una nueva forma de eso pasar. La verdad es que me encantó la mediación. En 2015 en Brasil, hace poco tiempo, y empezamos con una nueva legislación que obligó la mediación, el principio, la lectura o la premediación, como llaman. Y eso ha dado a conocer que ha sido un boom, llamamos, de mediación en Brasil en los últimos 2-3 años. Y ahora estoy en Portugal, no cambié mi vida, estoy acá haciendo un doctorado en Derecho de Familia. Y la verdad es que para mí lo más difícil es empezar. Es lo que decían ustedes antes sobre empezar y seguir a abrir camino para eso. Y yo creo que acá en Portugal lo más difícil son las costumbres, es que no están abiertos para nuevos procesos y cómo se pasa todo de la mediación.
Entonces yo creo que no conocen y el conocimiento es más difícil, conocer lo que es mediación, porque la verdad yo en Brasil antes tuve contacto con mediación, que creía estar haciendo mediación y ahora con las formaciones que tuve yo vi que no era eso. Entonces, por eso digo, ¿qué solución tienes para cambiar la mentalidad de todo, de una sociedad? Porque es una cosa que necesitamos, pero si no conocen y no nos dan la oportunidad, ¿cómo hacemos? Mira, Bruna, muchas gracias primero por tu participación, ¿eh? Y mira, no tengo, sabrás, cada maestrillo tiene su librillo, Bruna. Cada uno comenta un poco las cosas como sea. Yo te digo un poquito mi truco, mi técnica, mi sal a la hora de cocinar eso. Porque ha sido todo muy artesanal, muy manual, muy autodidacta. Yo no he aprendido de ninguna escuela, de ningún modelo, he aprendido yo solo. Y me he encontrado igual que tú, exactamente igual. No en Portugal, no en Brasil, o viniendo de Brasil en Portugal, sino aquí en Sevilla, en España. Y me he encontrado que he luchado mucho porque las administraciones públicas pongan información de esto y sepan de qué va esto. Y me he encontrado que por eso yo empecé la charla de esta tarde con Sentirnos Mediadores, y me he encontrado con personas que han ido a verme y me han dicho, hombre, don Javier, por fin le veo, tenía ganas de hablar con usted porque sé que me puede ayudar y me han dicho que merece la pena, cómo lo hace usted, su visión, y además como usted es... usted es... Y me quedo así y le miro, ¿qué soy? Y dice, bueno, da igual, como usted me va a ayudar, no sabe que me llamo mediador, no tiene ni idea, pero le voy a ayudar. Ahora está muy de moda aquí en España una llave que se llama Allen, que mucha gente no sabe ni cómo se llama la llave, pero sabe que es la llave de Ikea, la que sirve para quitar los muebles. No se llama alicate, no se llama destornillador, no se llama martillo, se llama Allen, y muchos no saben ni cómo se llaman. Si le dicen, dame la llave esa de los muebles. Yo creo que aquí pasa igual. Da igual cómo nos llamemos. Nosotros vamos a gestionar sus conflictos. Y luego tuve para mí un error, que es convertir la mediación en un método para captar o ganar clientes, para comenzar con clientes. Y para mí fue un error, porque como se desconoce, no ganaba clientes. ¿Dónde cambié y giré entonces? A mis clientes de confianza les propuse mediación. Y ellos me decían, lo que tú digas, Javier, eres mi abogado. Si tú lo ves bien, yo ya tengo su confianza ganada, hazlo. Y al ver cómo lo hacíamos, después me lo fueron pidiendo. Pero no lo puse como una herramienta para conseguir nuevos clientes, sino a los que ya tenía, conseguir cambiarles la filosofía, la cultura. ¿Por qué? Porque eres el dueño de una empresa que se llama tal, y que es una empresa que vive en el conflicto porque todos los años tienes gente que te debe dinero, gente que... Yo soy tu abogado de pleitos, pero como abogado de pleito tuyo que soy, y además amigo, te voy a ofrecer algo en lo que yo me he formado, que te puedo ayudar mucho en tu día a día. Y fui consiguiendo esa clientela, revertirla. Por eso decía, de 10 pleitos a una mediación y 9 pleitos, y así hasta que al día de hoy solo llevo mediaciones. Es muy difícil, pero bienvenido sea, porque os voy a decir una cosa, aquí en España ha habido una moda de hacerse mediador. En la época de crisis ha habido, yo he llegado a tener en las aulas mías 80 y 100 mediadores en clases presenciales para formarse en mediación. Y yo recuerdo siempre el primer día en el que yo me sentaba allí y yo decía, de aquí mediadores son 15. De aquí mediadores son 15, porque no es la aptitud con P, es la actitud con C. Yo puedo sacar el título, pero jamás voy a poder ser mediador, porque es muy difícil, es muy complicado. Y termino, los casos que nos llegan, fijaros, yo pregunto, ¿qué hacéis, qué hacemos cuando nos duele la cabeza? Te tomas paracetamol para ver si se te quita el dolor. Luego te automedicamentas, haces técnicas tuyas. Cuando no se te quita el dolor de cabeza, vas al médico de cabecera. Le dices, mire usted, doctor, que me duele la cabeza y que no se me quita. El médico te hace una radiografía,
mira, te hace un análisis y dice, mira, pues tómate esto y cambia la medicación. No te tomes paracetamol y tómate esto. Y al cabo del tiempo no se te quita el dolor de cabeza. Y entonces es cuando has oído hablar a alguien que hace acupuntura y que te puede quitar el dolor de cabeza. Hacer ese símil en mediación. Es muy raro que el caso que nos venga por primera vez. Porque ellos han intentado hablar en su barrio. Cuando no han podido, han ido ya a solucionarlo a los juzgados. Y cuando los juzgados ha sido peor el remedio que la enfermedad, es cuando han aparecido por la mediación. Y ahora, ¿cómo le quitas tú un dolor de cabeza a esa? Y teníamos que hacerlo al revés. Por eso ese trabajo druida, ese trabajo de... ¿Sabéis por qué le llamamos druida a los proyectos con los niños? Porque los niños se identifican con nombres. Entonces, tenemos la suerte, el 4 de junio lo vamos a tener aquí, porque le hacemos una entrega a los druidas que hemos formado, de que ellos se consideran druidas. El druida es el que hace el brebaje que Asterix y Obelix tengan fuerza y puedan contra los romanos. Es Panoramix. Entonces todos ellos están encantados de que los nombren y lo llamen druidas. No mediador de conflicto en tu colegio, porque eso no te identificas. Te identificas con un nombre, con una canción, con un gesto. Ellos se identifican con la palabra druida. Estamos intentando introducir en los colegios que se llamen druidas a aquellos a los que puedes acudir para que te ayuden. Fijaros qué cosa más chula, ¿eh? Pues si queréis, lo que hacemos, yo me quedo ya con ellos porque nos vamos a ir de copas, lo dije. Pero no, simplemente daros las gracias, muchísimas gracias por porque estéis ahí, por haber compartido esta ratita esta tarde, que sepáis dónde estamos, lo que hacemos. A muchos ya os conocía y os agradezco muchísimo que hayáis estado porque sé que es denso nuestro trabajo, nuestro día a día, pero sobre todo que sigamos compartiendo. Y a los que no os conocía, pues que sepáis que estamos aquí, que estamos en Loyola, que tenemos el foro, que tenemos muchos compañeros en muchas partes del mundo y que por descontado, si queréis ser mediadores, pues acercarnos a nosotros porque estamos para ello. Y si ya lo sois, acercaros a nosotros para compartir tiempo y esfuerzo que siempre nos va a hacer crecer mejor. Así que muchos besitos y muchos abrazos a todos, ¿vale? Y ya si os parece desconectamos y ya interactuaremos. Y cualquier cosa, acordaros, entráis en internet o en la propia universidad y tenéis el correo electrónico para pedir lo que queráis, ¿vale? Un abrazo a todos.